Dice en número 61 del libro, dice, Gómez Rojas tenía, fuera de su cálida y extensa voz, el poder de amplificar cualquier concepto. Era elocuente, nunca le faltaba tema nuevo, jamás se mostraba decaído. Bastaba que dijera una frase para que su imaginación le proveyese de 100 o más. Estudiaba castellano en el Instituto Pedagógico. Al ser interrogado en clase del profesor Ducoin, su respuesta duró 1 hora. En los mitines del 1 de mayo, hablaba hasta el atardecer. Fundamentalmente lo matan en cuanto el Estado lo toma detenido, lo toma preso, ¿no es así? Lo lleva a la cárcel, sufre torturas y de ahí, ¿no es así?, cae finalmente al manicomio, donde también, ¿no es así?, sufre maltrato y de eso, bueno, viene una enfermedad muy cruel, altas fiebres y finalmente, ¿no es cierto?, termina muriendo ya hacia finales del invierno. Pero la tortura es un componente histórico de la violencia del Estado en Chile, o sea, eso no debería sorprendernos. Lo que debería sorprendernos es que tenemos registro de militantes o de dirigentes obreros y estudiantiles asesinados cruelmente en la tortura y denunciados por eso. Piensa tú que al funeral de Gómez Rojas fueron 50.000 personas. Era sensible, era muy inteligente según hemos podido apreciar. Estudiaba mucho, leía mucho, tenía ganas de escribir sobre arte, sobre literatura, hacía poesía, tenía intenciones de escribir obras de teatro. Era un tipo muy activo, le gustaba mucho la vida. Que la juventud, arrojando los antiguos moldes, ha sufrido una gran transformación. Ellos dicen, nosotros nos hemos transformado, hemos cambiado profundamente. Ella medita, la juventud, medita, investiga, trabaja, ojea todos los espacios de la sombra, todas las elucubraciones del pasado. O sea, ellos ya no están para creer lo que les dicen que es. Sin más guía que la crítica, sin más esperanza que la ciencia y la reforma. Es una ruptura con el pasado oligárquico lo que ellos están haciendo, con la dominación chilena. Están diciendo, no, esto ya se transformó. Nosotros somos otra cosa, no vamos a aceptar que nos reproduzcan. Entonces, José Domingo Gómez Rojas es un poeta que nació alrededor del año 1896 en Santiago. Provenía de una extracción de clase baja, era hijo de un obrero y de una dueña de casa, digamos, una persona dedicada al cuidado de su hijo. Era un joven que estudió pedagogía en castellano y derecho en la Universidad de Chile. El juez le pregunta, bueno, ¿usted es anarquista? Y Gómez Rojas le dice, señor, yo no tengo la estatura moral para hacerme llamar anarquista. Esta respuesta tan irónica va a provocar en el juez Astorquiza la rabia y el enojo y lo manda directamente a la cárcel. Se destacó dentro de su generación. ¿Por qué? Porque él era muy lector, ¿ya? Y a la vez tenía una capacidad oratoria increíble y también una capacidad de liderazgo dentro de los jóvenes de su misma generación. Él acostumbraba a encontrarle dotes artísticas a todos sus amigos.
Pablo Neruda es uno de los que está influenciado por esta cuestión. Mira, dice, las noticias que en el año 1920, esto lo dice Neruda, nos llegaron a Temuco, marcaron a mi generación, que respondiendo a lo que tú decís, con cicatrices sangrientas frente a la muerte de Gómez Rojas. La Juventud Dorada, que así llamaba Alessandri a los ricos, la Juventud Dorada, hija de la oligarquía, había asaltado y destruido el local de la fecha. La justicia no encarceló a los asaltantes, sino a los asaltados. Domingo Gómez Rojas, joven esperanza de la poesía chilena, enloqueció y murió torturado en un calabozo. La repercusión de este crimen, dentro de las circunstancias nacionales de un pequeño país, fue tan profunda y vasta como habría de ser el asesinato en Granada de Federico García Lorca. El contexto en el que él cae preso es la persecución a la IWW, los trabajadores industriales del mundo, una organización industrialista, anarcosindicalista, nacida en los Estados Unidos, pero que surge en Chile como una sede en Valparaíso fundamentalmente y también en Santiago. En ese contexto de persecución a los anarquistas durante el año 20, cae preso José Domingo Gómez Rojas y bueno, caen preso varios otros personajes importantes, jóvenes que tenían una participación muy influyente en la sociedad de esa época. Porque hace que sumarle que estaba mojado en su celda, que estaba esposado, Desnudo, invierno del año 20, temperaturas muy bajas, mal comido. Quizás esta idea de que él sabe de su muerte puede ser por su condición de cristiano, quizás el Cristo de los poetas, Jesús también sabía que iba a morir, también en condiciones de tortura. Quizás esa sea la analogía. Pero independiente de eso, él igual era una persona muy proactiva. Él, al salir de la cárcel, iba a escribir más obras. Él escribe todo lo que va a hacer. Las ideas que tiene, estas breves obras, dramaturgo y poeta, él tenía ganas de vivir, tenía su capacidad creativa, De hecho, esta carta que escribe pidiendo papel y lápiz. Ven a verme. Te necesito con urgencia. Estoy mal del espíritu, del ánimo, de la salud. Este maldito cuerpo es un fardo que me agobia, torpe y cruelmente. Quiero decirte, ven, como diría un hombre frente a su hermano. Ven. Hace 20 días no leo un solo libro, no escribo un solo verso, no anoto una sola impresión. Y la vida, el manito, me golpea brutalmente, rudamente. Espero que tú te encuentres mucho mejor de lo que estoy yo, porque la vida me está tratando muy brutal, duramente. hubo ensañamiento, notablemente. El juez Astorquiza, de una u otra manera, nos demuestra con sus acciones este ensañamiento, ¿ya? No por nada manda que le mojen la celda, que lo esposen, que lo desnuden, no es así, a pan y agua. Hay un ensañamiento, ¿no es cierto?, con la figura de Gómez Rojas, porque la figura de Gómez Rojas también era una figura muy influyente en el movimiento social. Dentro de ellos hay uno de los poemas, ¿no es cierto?, bastante famoso en su momento, que se llama Protestas de Piedad. Se dice que, ¿no es cierto?, hace referencia a cuando él está en la cárcel. Y dice así: en esta cárcel donde los hombres me trajeron, en donde la injusticia de una ley no se encierra, he pensado en las tumbas donde se pudrieron magistrados y jueces que hoy son polvo en la tierra. Magistrados y jueces y verdugos serviles que, imitando simiescos la justicia suprema, castraron sus instintos y sus signos viriles por jugar al axioma, a la norma, al dilema. Quisieron sobre el polvo que pisaron villanos
ayudar al demonio que sanciona a los muertos por mandato divino, y en vez de ser humanos, enredaron la urdimbre de todos los entuertos. Creyeron ser la mano de Dios sobre la tierra, la ira santa, la hoguera y el látigo encendido. Hoy duermen olvidados bajo el sopor que aterra, silencio, polvo, sombra, olvido, olvido, olvido. Entonces, lo interesante es cómo determina la sociedad quienes están locos dignos de ser llevados a una clínica. Entonces, el loco de ahora no es el loco del siglo XIX y el XX. Ese loco podría estar en el sistema capitalista, ese loco podría negarse a trabajar, o podría, como en este caso, desafiar el poder. Porque desafiar el poder es un acto de demente. Porque el orden no se cuestiona, es un orden natural creado por Dios que funciona desde el inquilinaje, la hacienda, qué sé yo, y tú no podés discutirlo, menos un cabro chico. Menos un cabro chico que ni siquiera tiene derecho a voto. Porque el derecho a voto lo tenía ya a los 25 años, era soltero. Entonces ni siquiera un cabro chico con derecho a voto. Y además un cabro chico rebelde. Pero se supone que en los últimos momentos en la celda de Gómez Rojas, en la cárcel, había un loco, ese sí estaba loco, en la celda aledaña, que durante 60 horas supuestamente estuvo pegándole a la reja. 10.000 golpes se supone que contó Gómez Rojas. Y ya después de eso es cuando ya llega a un estado ya de enajenación, como dice Gonzalo. Y se supone que empieza a gritar, a sufrir temblores. Esa es la imagen, gritando y sufriendo temblores. Y ahí es cuando le llevan a la casa Orate, donde ya sufre, vive sus últimos días hasta fallecer. Lo llevan obviamente en un estado de... Calamitoso. calamitoso, claro. Porque la tortura es un mecanismo que usa el poder y el Estado para desarmar a las víctimas y el movimiento que representan o que lideran. La tortura es una forma de aniquilar al adversario de la forma más brutal, que es llevándolo a su mínima expresión humana. Y en el caso de Gómez Rojas lo que se hace es el uso del electrochoque en el manicomio. De hecho, muchos dicen que él se vuelve loco. En realidad no era locura. Lo que pasa es que él tenía fiebres tan altas, dado la meningitis que le causan, y producto de esto lo sacan de la cárcel y lo llevan a la casa de Orate. Está en la casa de Orate 2 días aproximadamente y producto de su propia enfermedad muere. Es el paso de la cárcel al manicomio. En realidad él llega al manicomio no siendo loco, sino estando enfermo, muy enfermo. Y producto de esa enfermedad fallece. Hoy caen los crepúsculos de mi alma y dormido me encuentran las auroras. Tengo tantas estrellas en mi ensueño que hay un divino azul hasta en mi sombra. Es tan honda la noche de mi espíritu que en un éxtasis vivo su belleza y la muerte se acerca hasta mis besos como virgen vestida con estrellas. Yo dormiré algún día bajo tierra y ni mi sombra vagará perdida. No seré ni recuerdo, ni fantasma, ni amor lejano, ni canción perdida. Solo entonces tal vez duerma tranquilo, sin inquietud alguna. Las estrellas seguirán en los cielos y los hombres viviendo sus dolores por la tierra. Y yo estaré tranquilo, con el polvo sobre mi corazón, sobre mis labios. Pasarán los billones de centurias, habrán muerto y nacido muchos astros. Así quiero dormir bajo los siglos, vestido con el polvo de lo eterno. Yo, que rodé cual lágrima en el mundo,
Quiero apenas ser polvo sobre el viento. Gómez Rojas es un hombre que refleja muy bien el espíritu libertario de una época. En cuanto a su expresión artística, en cuanto a su compromiso político, en cuanto a su participación en los movimientos sociales de aquella época. En ese sentido, rescatamos como grupo este legado de Gómez Rojas, ¿no es así? Me quedo con su última frase porque él dice: y hasta la muerte tendrá su propia muerte. La muerte de la muerte finalmente en la vida. Aunque haya miseria, aún así vamos a seguir viviendo. Apostamos por la vida. De allí las palabras, ¿no es cierto?, de Manuel Rojas que dice en su texto de La pura vida radiante, él era un poeta que apostaba por la vida, que quería vivir y vivía. La juventud, amor, lo que se quiere. Ha de irse con nosotros, miserere. La belleza, el mundo y lo que fuere morirá en el futuro, miserere. La tierra misma lentamente muere con los astros lejanos, miserere. Y hasta quizá la muerte que nos hiere también tendrá su muerte, miserere. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Pero yo no lo voy a ver porque no estoy muriendo. Eso es lo que dice.